Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. De este lado, Fabián Maximiliano. Hoy en la clase número 3 vamos a hablar de las metodologías y didácticas del aprendizaje de técnicas motrices y deportivas. Vamos a ver un poco en una cronología del tiempo cómo ha ido variando la metodología de enseñanza en el tiempo, sin caer en la monotonía por ahí de tantos conceptos que, puede producir un aburrimiento. Directamente vamos a sacar las cosas buenas y las cosas malas de los métodos, algunos ítems a tener en cuenta para que podamos aplicarlo como formadores. La metodología de enseñanza antes, el entrenador era más bien autoritario, ¿sí? Donde bajaba la orden y no había cuestionamiento del mismo. Ahora lo que se busca es un entrenador más lúdico, donde se involucre y participe y sea activo del aprendizaje de los niños, donde debe demostrar y a su vez jugar con los niños en las etapas formadoras. El método de enseñanza antes era el mando directo, totalmente relacionado con un entrenador autoritario donde bajaba lineamientos y no había posibilidad de un intercambio, un feedback con el niño que estaba aprendiendo. Y actualmente se propone el descubrimiento guiado. Este método, el descubrimiento guiado, el profe tiene que poner a disposición elementos o explicar las actividades con algunos tips para que el niño pueda resolver a partir de sus experiencias motrices de la forma que él crea conveniente poder resolver ciertas problemáticas. Antes el conocimiento era vertical descendente. Esto significa que desde ese entrenador autoritario se bajaba una línea de trabajo y no había posibilidad de escuchar a los niños. Actualmente ese conocimiento es descentralizado y participativo. ¿Por qué? Porque siempre en las sesiones de entrenamiento el profesor constantemente después de una actividad debe generar una reflexión grupal. En esa reflexión grupal, independientemente de la edad del niño que está en formación, el profe le pregunta, ¿le gustó el ejercicio? ¿Qué juego le gustó más? Entonces ese conocimiento, ¿sí?, que antes era vertical, que si le gustaba al niño o no le gustaba, se hacía lo que el entrenador decía. Ahora hay un rol más activo sobre el pensamiento, los gustos y los intereses de los niños. Por eso el conocimiento tiene que ser descentralizado, que no siempre va a partir desde ese entrenador, sino también las propuestas pueden partir desde los niños, haciendo un rol más participativo de los mismos. Antes era una adquisición práctica sin fundamentos, y actualmente es una adquisición práctica con fundamento. ¿Por qué? Porque el técnico o el formador debe explicar el objetivo de esa actividad, con qué fin, ¿sí?, tanto al inicio del juego como en la parte de la reflexión grupal sobre las actividades realizadas. Antes se consideraba un jugador o un niño, ¿sí?, que directamente ejecute la acción. Ahora se considera un jugador más analítico y con capacidad de toma de decisión, justamente debido al método de descubrimiento guiado. El jugador puede, a través de su experiencia motriz, tomar sus propias decisiones. Veremos que entre la heterogeneidad de niños, algunos van a resolver de una forma y otros van a resolver de otra, considerando que ninguna va a estar bien y ninguna va a estar mal. ¿Por qué? Porque esa acción motriz va a surgir de sus propias experiencias motrices que ha tenido a lo largo de su vida o de su formación.
Antes, el niño era pasivo de su aprendizaje, solamente recibía órdenes y se relaciona acá con el conocimiento vertical descendente, donde no podía realizar cuestionamientos algunos. Hoy por hoy el niño se lo considera activo de su aprendizaje, ¿sí? Justamente con un entrenador lúdico, con las metodologías de descubrimientos guiados, la descentralización del conocimiento, ¿sí? Hacemos que sea un sujeto activo de su aprendizaje, donde la gran variedad de tomas de decisiones que presente el niño va haciendo su propio aprendizaje significativo, donde no solamente va a tener su patrón motriz, sino que también el niño constantemente observa su compañero, observa cómo mostró el profe, entonces en base a esos posibles modelos, él va creando su propio modelo siendo activo de su aprendizaje. Antes se entrenaban fundamentos de formas aisladas, ¿sí? Por ejemplo, entrenabas el pique por un lado, el pase y recepción por el otro, con hileras enfrentadas, largas hileras enfrentadas, situaciones de conducción, de dribbling, ¿sí? Todo de forma aislada y al último cerraban con un juego, ¿sí? Si es que te tocaba un día jueves o viernes dentro de la semana de entrenamiento, podía haber un juego. Si no, antes eran todos los días de entrenamiento fundamentos aislados donde no se cerraba con un juego. Actualmente se entrenan los fundamentos en situación de juego, es decir, que ese entrenador lúdico debe proponer formas jugadas para el aprendizaje motor de los niños. De esta forma es como ha ido avanzando la metodología de enseñanza en el tiempo, haciendo mucho más eficiente el aprendizaje motriz, ¿sí? Esa educación integral que hablamos en la clase 1, donde tenía muchos factores motrices, emocionales, psicosociales, ¿sí? De esa forma, todos estos factores se van a desarrollar con el método que actualmente se utiliza. La experiencia personal, un profe de uno de los clubes donde he estado coordinando, me planteó de que es imposible controlar y dominar a los niños de 5 y 6 años, ¿sí? Por ahí tenemos que contextualizar la práctica profesional y ver que los niños hoy tienen mucho acceso a cosas inmediatas, como es un celular, donde apretas un botón y tenés un video, un juego, una pantalla, la misma televisión. Entonces ellos necesitan cosas inmediatas y que tengan resultados de forma urgente. Este técnico es un poco un entrenador autoritario, donde quiso estructurar la sesión de entrenamiento con filas, hileras, ¿sí? Y los niños podían mantener su atención selectiva en muy poco tiempo. Entonces, ese profesor estaba formado realmente para tener una categoría de 5 o 6 años, ¿sí? Esa fue mi primera pregunta. Luego estuvimos charlando mucho sobre que él se tiene que involucrar en el juego, que no le dé vergüenza, tiene que plantear muchas actividades, porque los niños son muy cambiantes. Por eso justamente vimos que las actividades tienen que demorar entre 3 a 5 minutos como mucho, ¿sí? Porque el niño se dispersa. No nos olvidemos que su centro de atención selectiva es limitado. Entonces necesita una actividad, acción y efecto, ver resultados y culminar con la misma, cortar con esa actividad, estructurar las sesiones de entrenamiento que van a ir marcando
la metodología de trabajo de ese profesional, ¿sí? Entonces, ya en los contextos actuales en el cual nos rodeamos, es imposible mantener este método autoritario de conocimiento vertical, ¿sí? Sino más bien un profe muy activo en la sesión de entrenamiento. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del modelo tradicional? El niño aprende a hacer las cosas sin comprenderlas, es decir, que el niño ejecuta acciones que el profe le está pidiendo, pero no las comprende porque no están enmarcadas en un contexto lúdico. Esto de que, bueno, dijimos que juega el fútbol sin jugar al fútbol. O sea, lo realiza pero no lo comprende, ¿sí? Entonces por ahí, si las actividades son más jugadas, ¿sí?, el niño de a poco va a ir comprendiendo la lógica de los deportes. El niño depende de las indicaciones del profesor, es decir, que antes el niño, al ser pasivo de su aprendizaje, siempre esperaba la voz de mando de ese formador, que le decía pase, ¿sí? Pum, los chicos hacían pase. Conducción, los niños hacían conducción. Remate, los niños hacían remate, ¿sí? Entonces, en una forma jugada, ¿sí?, el niño se va a enfrentar con pases, con conducción, con remates, de formas aisladas y circunstancialmente propias dentro de la acción de juego. Hay un paso demasiado brusco de una fase individual a otra colectiva. ¿Qué significa un paso demasiado brusco de una fase individual? Como se trabajaba la técnica de forma analítica, muy individualizada, ¿sí?, y después tratamos de que el niño pueda aplicar esas técnicas en forma colectiva, era un paso demasiado brusco, ¿sí? Es decir, que el niño le costaba vincularse y relacionar esas nociones de juego colectivo, ¿sí?, cuando antes había solamente sido estimulado de forma individual. Otro de los inconvenientes es que debe pasar mucho tiempo para que el niño comprenda la lógica interna del deporte. El otro día estaba leyendo, ayer casualmente, leí en el diario La República una de las chicas que juega al fútbol, que es de acá de San Luis, que está jugando el fútbol profesional de primera, donde dice que ahora sí ella entiende de qué se trata el deporte. Si este deportista tiene 28 años, ¿sí?, fíjense, dice que siempre jugó al fútbol desde los 7 años, pasaron 21 años y ellas recién pueden comprender la lógica del deporte, ¿no? Fíjense qué loco que ella hizo las inferiores. Bueno, de hecho el fútbol femenino se empezó a desarrollar en San Luis hace poco. Esta jugadora entiende la lógica del deporte ahora, ¿sí? Entonces, como formadores nos tenemos que preguntar, ¿qué pasó antes que recién con 28 años está comprendiendo la lógica de un deporte? ¿Sí? En eso como para traerlo a mención y reflexionar sobre nuestras prácticas deportivas. Puede desarrollar estereotipos tácticos pocos adecuados a una situación de juego real con adversarios, ¿sí? Bien, el plantear situaciones de juego o el plantear un entrenamiento lúdico, ¿sí?, hace que el niño esté constantemente resolviendo situaciones de juego, noción temporoespacial, tanto suyas como la de los otros compañeros, en relación a sus compañeros, ¿sí? Porque es una clase dinámica, ¿sí?, y saca este juego de estereotipos tácticos.
¿sí? Donde el niño, o sea, cae acá en lo mismo, que hoy un paso demasiado brusco de una fase individual a una colectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estar entrenando de forma analítica y aislada los fundamentos técnicos, después es más difícil llevar los juegos real cuando te hacen un 2 versus 1, ¿sí? A quién marco, al que tiene más posibilidad de ataque o el que va a pedir la pelota, el que se desmarca, cómo intercepta una pelota, ¿sí? Bien, los niños no explican claramente las acciones que se dan dentro del juego, ¿sí? Con el método tradicional no eran capaces de reflexionar de lo que estaba pasando, ¿sí? Ahora, actualmente, con el nuevo modelo o la metodología de enseñanza, esto de reflexionar, de hacerlos partícipes de su propio aprendizaje, los niños pueden explicar de qué se tratan los juegos y cómo se desarrollan cada uno de ellos. Es más, cuando el profe por ahí dice, qué juego quieren que hagamos hoy? Y los niños van a recordar los juegos que más placer le dio y los van a empezar a nombrar. Entonces el formador va a tomar algunos de ellos y lo van a hacer. Y ellos mismos se van a acordar de las reglas o le van a agregar algunas reglas, ¿sí? Eso es que el niño sea activo y pueda explicar y conocer de qué se trata el juego. Los niños tardan en adquirir comprensión para actuar sin pelota, ¿sí? De forma aislada, los entrenamientos aislados, el niño no sabe qué movimientos tiene que hacer para actuar sin pelota, cómo ubicarse, cómo ganar un espacio, cómo anticipar, cómo interceptar. En cambio, si yo trabajo las situaciones de juego desde niño, ¿sí? Ya puedo generar esa estructuración de poder comprender los movimientos y desplazamientos sin los elementos. Bien, hay desconfianza en los entrenadores hacia los jugadores jóvenes por carecer de experiencia. Y acá también me pasó en uno de los clubes que el técnico de primera se enojaba con los jugadores que llegaban a primera, los jugadores jóvenes que llegaban a primera, porque carecían de experiencia y fundamentos técnicos tácticos, ¿sí? Entonces, en una reunión informal que tuve con él en una de las cenas después de los entrenamientos, le dije y le planteé que la culpa no los tenían los jugadores, esos que llegaban a primera. Le dije, hay que hurgar y ver qué están trabajando en las inferiores, ¿sí? Porque el niño es un mero reflejo, ¿sí? De cómo ha sido su formador. Entonces, si esos niños han sido formados con fundamentos técnicos aislados y no han sido involucrados en situaciones de juego, van a carecer de experiencias motrices, ¿sí? No teniendo en cuenta la bilateralidad, no teniendo en cuenta la mano hábil, la mano inhábil, la pierna inhábil, esta noción táctica de poder ubicarse en el espacio, la lectura de juego, la anticipación, la picardía, ¿sí? Todas esas variables que hacen que un jugador sea mejor, ¿sí? Se pierde en los modelos tradicionales. Entonces hay que replantear en la práctica y decir qué estamos trabajando, ¿sí? Un poco lo que yo le decía al técnico este de primera, bueno, hay que ver que están trabajando en las inferiores. No es culpa de los jugadores que llegan, porque hasta algunos momentos también los corrían de los entrenamientos por la falta de entendimiento de la táctica o de las cosas que le pedían. Bien, pérdida de interés por parte del niño hacia la práctica deportiva. Por ahí, cuando se arman estos entrenamientos muy estructurados, con formaciones de fila, hilera, rondas, ¿sí? El niño, dijimos que constantemente necesita moverse, como nosotros también. Entonces, si yo lo estructuro en una
formación, ¿sí? En edades tempranas, el niño se va a aburrir y va a perder ese interés por la propia actividad, ¿sí? Me pasó también en una de las observaciones de los entrenamientos en el club donde estuve coordinando. Voy a ver una sesión de entrenamiento y había un bolsón lleno de fútbol, una hilera de niños, habrán sido más de 13 niños en hilera, donde tenían que hacer conducción y remate al arco, ¿sí? Bien, los 3 primeros niños, que es lo que tenían pelota, tenían una atención selectiva hacia la actividad que proponía el formador, pero el resto, pasando los 2 minutos, si no es menos, no lo controlé, pero realmente se dispersaron muy rápido apenas haber comenzado ese ejercicio. Empezaron a jugar a la pía. Algunos jugaban a la pía y otros grupitos más reducidos jugaban a la escondida y se escondían atrás de los palos del otro arco que no estaba siendo utilizado. Entonces, como el niño que va con ese interés de jugar, de moverse, de participar, nosotros como formadores los limitamos a una formación, ¿sí? De una hilera, una fila, un círculo, y no atendemos a las necesidades motrices que vimos en la clase 2, ¿sí? Entonces, un poco para reflexionar todas estas consecuencias que nos ha dejado el modelo tradicional. La metodología de enseñanza actual parte de la totalidad y no de las partes, es decir, que va a partir de la lógica interna de ese deporte, ¿sí? Para trabajar lo que es la conducción, un dribbling, un pase, ¿sí? Y no trabajarlos de forma aisladas y analítica, tal vez como se pueda trabajar en una fase de especialización pasando los 11, 15 años, como se dijo en las clases anteriores. La metodología actual busca estimular situaciones reales o de juego, estimular la resolución de problemas, es decir, el profe explica el objetivo del juego, pero no va a decir cómo realizarlo, ¿sí? En ese, al no decir el cómo, ya es un problema para el niño porque tiene que buscar sus patrones motrices para resolver ese objetivo que el profe propuso para ese juego, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo va a sacar el niño de sus propios aprendizajes y experiencias? Evitar la especialización temprana, que esto también ya lo veníamos hablando. Diseñar tareas motrices a partir de la estructura y lógica del deporte, ¿sí? Buscar actividades que me sirvan a futuro para esa lógica del deporte y no pase como esta entrevista que leí ayer, que la chica comenta: recién puedo entender el deporte con 28 años. Bien, plantear situaciones motrices en función del desarrollo de la acción del juego, un poco más específico para edades más grandes. Adaptar las propuestas a las posibilidades del alumno, ¿sí? Bien, siempre, constantemente estamos haciendo, una evaluación de proceso. El profe debe saber hasta dónde y qué dan los niños, ¿sí? Y darle la complejidad a las actividades en base a las habilidades que muestre ese grupo, ¿sí? Bien, convertir en significativo y relevante las actividades de enseñanza. En el momento de plantear las actividades, cada profe, ¿sí? Tiene que pensar que ese juego es el mejor de todos, ¿sí? Independientemente de que si planificó 4 juegos y tiene 2 juegos más como plan B por si alguno falla o los chicos se aburren, ¿sí? Cada juego que explique tiene que ser el mejor, ¿sí? De esa forma, la enseñanza se va a convertir en significativa y relevante para los niños, ¿sí? Bien, realizar ofertas motivantes en conexión con los intereses de los alumnos.
Y esto un poco habla de la adquisición del conocimiento descentralizado y hacerlo partícipe al niño del mismo. ¿Por qué? Porque la oferta motivante que habla de la propuesta que va a hacer el profe tiene que tener una relación con los intereses del alumno. Por ahí, si tenemos dos categorías en un club, sabemos que cada categoría tiene distintos intereses, ¿sí? Independientemente de la categoría, si yo siempre trabajo con los niños, por ejemplo, de 7 años, y ya me quedo fijo con los niños de 7, al año que viene, cuando reciba lo de los nenes de 6 años para 7, van a tener otros intereses ese grupo, ¿sí? Entonces, ir respondiendo a los intereses de cada grupo, ¿sí? Para que las clases sean más motivadas. Bien, un poco de reflexiones. Dice, el niño no progresa copiando el gesto demostrado o expuesto por el adulto, sino por la reorganización de su experiencia motriz. El debutante no puede reproducir un modelo, únicamente reorganizar sus vivencias en función de ese modelo, asimilándolo a sus esquemas anteriores, ¿sí? Esto alude a la formación de un plan motor que se ejecutaba, ¿sí? Y si era óptimo, se guarda, y si carecía de habilidad motriz, se corregía y se ajustaba, y si era más eficiente, se eliminaba el anterior y se quedaba con este nuevo, ¿sí? Entonces el profe puede puede mostrar el ejercicio, ¿sí? Pero el niño no va a copiar el modelo tal cual es, ¿sí? Va a hacer una reorganización de su experiencia motriz para luego actuar sobre el objetivo de la actividad propuesta. Es decir, que frente al modelo que vio, que el profesor demostró, él va a reorganizar su vivencia en función a lo que el profe explica, ¿sí? Y teniendo en cuenta sus patrones motrices antes vivenciados. De esa forma es como un niño va a generar un aprendizaje significativo. Bien, otra reflexión, ¿sí? Es de un estudio que se hizo de forma longitudinal. Dice, un deportista recuerda después de 3 meses solo un 10% de lo que le ha hablado o instruido su técnico y un 32% de lo que el entrenador le ha explicado. Ahora, si el jugador experimentó propiamente la misma situación con ayuda del técnico, recuerda un 65%, ¿sí? Entonces, esta reflexión apuesta a la metodología del descubrimiento guiado, de la exploración libre, ¿sí? Método por exploración, donde se dan muy pocas consignas a los juegos y el niño resuelve de forma autónoma en relación con sus compañeros, ¿sí? Entonces, si yo propongo una clase lúdica, promoviendo el descubrimiento guiado o el método de exploración, le va a quedar un 65% de aprendizaje a ese niño y no un 10 o un 32%, ¿sí? Donde el técnico, fíjense, con ayuda del técnico, ¿sí? ¿Qué significa con ayuda del técnico? El técnico o el formador tiene que ser partícipe de ese entrenamiento, tiene que jugar con los niños, tiene que involucrarse. Si no es que da una orden y se aísle para que los niños ejecuten. Constantemente tienen que estar con el comando verbal, motivando, alentando, participando en esa sesión de entrenamiento. Por consiguiente, se propone
Primero, establecer un listado de las acciones técnicas que un jugador puede realizar, ¿sí? Y acá dice, entre paréntesis, respetar fases de adquisición técnica. Bien, supongamos que cualquiera de ustedes esté con la categoría de los niños de 10 años, ¿sí? Bien, como formador me tengo que sentar, ¿sí? Y decir que tengo que trabajar con los niños de 10 años, ¿sí? Van a los apuntes o a las clases y ven todos los fundamentos técnicos, la progresión, en cómo se adquieren los mismos y armarse un borrador con todas las acciones técnicas y tácticas esperables, por ejemplo, para los 10 años, ¿sí? Una vez que ya lo tengo seleccionado, dice analizar cada uno de esos elementos por separado, con el fin de facilitar su asimilación técnica, ¿sí? Entonces, tengo que trabajar la precisión en el remate, ¿sí? Por ejemplo, o en un tiro franco al arco, porque ya tengo 10 años y ya la precisión la puedo ir trabajando. Bueno, ¿cómo empiezo a planificar esa precisión? ¿Sí? De lo más simple a lo más complejo, en situaciones de juego individualizadas, luego en situación de ataque y defensa, de forma jugada, ¿sí? Entonces, ir armando de forma progresiva todas las sesiones de entrenamiento que van a responder a las acciones técnicas propias para la edad en la que les toque trabajar, ¿sí? Dice establecer el encadenamiento de los diferentes gestos en una progresión metodológica para que al final del proceso de aprendizaje el jugador conozca el análisis o secuenciación de la totalidad de los elementos que estructuran el sistema de juego, ¿sí? Es decir, que esa metodología de enseñanza debe ser progresiva, ¿sí? Y acá, además de ser progresiva, deben respetar las fases de adquisición, de desarrollo, de crecimiento, esas fases sensibles donde hay mayor predominancia para ese aprendizaje motor, ¿sí? Respetarlos y planificar en función de eso va a hacer que el niño tenga una formación integral. Bien, entonces, por un lado, tenemos el sistema inductivo basado en los métodos lúdicos, que es el juego, y el modelo integral, ¿sí? Ambos trabajando en forma paralela, ¿sí? Van a desarrollar esa estructura lógica dentro del aprendizaje del niño que van a poder comprender el juego, ¿sí? Van a poder resolver situaciones, van a crear un niño despierto, con mucha picardía, con muchas respuestas motrices frente a una misma problemática, ¿sí? Uno de los autores sostiene que los deportes en conjunto es resolver una acción motriz, un problema motriz constantemente, ¿sí? Constantemente está en respuesta, ¿sí? A una problemática. ¿Por qué? Porque los pases siempre no son iguales, la recepción no siempre son iguales, mi posicionamiento dentro de la cancha no siempre es el mismo, ¿sí? En relación a las líneas que la componen y en relación a la distancia mía con otro jugador, ¿sí? Entonces tenemos que promover el método de enseñanza lúdico y el modelo integral. Bien, por otro lado, tenemos el sistema deductivo o analítico, que son los métodos de ejercicios simples o los métodos de ejercicios complejos. Para poder encuadrar en qué edad, ¿sí? Esto lo vamos a usar en una edad formativa que va a ir entre los 5 y 10, 11 años, y esto lo podemos empezar a utilizar en una fase de aprendizaje más específicos a partir de los 11, 12 años, ¿sí? Bien. O
podemos optar por los métodos mixtos, ¿sí? Que generalmente se están utilizando estos métodos, ¿sí? Donde va a meter el método lúdico, método de ejercicio simple y método de ejercicios complejos. Es decir, transferir rápidamente un ejercicio simple a un ejercicio lúdico o transferir ejercicios complejos a una situación jugada, ¿sí? Bien, dentro de la bibliografía van a encontrar muchas metodologías de enseñanza, ¿sí? Pero como para que quede en claro, ¿sí? Los métodos lúdicos, los métodos donde al niño le damos mucha resolución de problemas, exploración, son los más efectivos para generar el aprendizaje en ellos. Bien, y así aparece el juego reducido. ¿Qué es el juego reducido? Y se busca romper con la idea de entrenar al jugador y no al deporte. ¿Qué significa busca romper con la idea de entrenar al jugador? ¿Sí? Hablamos recién de un cambio brusco de la individualidad a lo colectivo, ¿sí? Si yo entreno al jugador y tengo que evaluar su habilidad motriz, por ejemplo, conducción, 10, pase, 10, remate, 10, dribbling, 10, finta, 10, ¿sí? Bueno, tengo un plantel de jugadores por arriba de 7 técnicamente. Ahora los tengo que hacer jugar a todos, ¿sí? Y como en función de equipo no me responden. Entonces el juego reducido lo que busca es entrenar esos fundamentos técnicos en función al deporte o en situación de juego. No sé si me explico. Se adapta a las posibilidades y edades de los jugadores, es decir, que las reglas y las pautas y los objetivos de esos juegos reducidos se deben adaptar a las necesidades y posibilidades de los jugadores. Cuando habla de posibilidades, hace referencia a respetar a esas etapas de los niños, ¿sí? ¿Qué es esperable para un niño de 5 o 6 años? ¿Sí? Conocimiento de la pelota, conducción, dribbling, ¿sí? Bien, entonces esas posibilidades hacen referencia a lo que es esperable para cada edad de desarrollo. Tiene adaptaciones de las reglas, ¿sí? Esa variación de las reglas y readaptación hace que el niño vaya desarrollando ciertas tolerancias, cierta creatividad, ¿sí? Entonces se promueve una formación integral, ¿sí? Es considerado otro método más de entrenamiento con el fin de desarrollar las habilidades específicas, técnicos y tácticas de la condición física y con objetivos tácticos, estratégicos o psicológicos de forma concurrente, ¿sí? De forma concurrente significa de forma simultánea, es decir, que el método de juego reducido ya es considerado en los deportes en conjunto como un método más de entrenamiento, ¿sí? Donde va a tener capacidades técnicos-tácticas, se va a entrenar la condición física, ¿sí? Va a promover aspectos psicológicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar constantemente en situación de juego, puedo cometer un error, pero sé que no va a tardar mucho en llegar otra situación de juego donde yo puedo resolver de una forma más eficiente, ¿sí? Entonces, al resolver de forma más eficiente, ¿sí? El jugador no se va a frustrar, ¿sí? Va a saber que siempre hay una posibilidad más y tiene las herramientas para hacerlo, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las características del juego reducido? Propone situaciones ludomotrices deportivas, duelo colectivo en un espacio común con participación simultánea, espacios reducidos o variación del número de jugadores, ¿sí?
pues recuerden que pueden utilizar achicar los espacios, ¿sí? Y que haya variación del número de jugadores, ¿sí? Predominancia del equipo que ataca, ¿sí? Predominancia numérica del equipo que ataca o predominancia numérica del equipo que defiende. Podemos decir, bueno, tengo que remontar un 1-0 y vamos a jugar 4 contra 2, ¿sí? Donde 4 son ofensivos y 2 defienden. Bien, todo eso se va planteando en los juegos reducidos. Situaciones próximas a las de competencia, ¿sí? Bien, el juego reducido, que lo vamos a ver dentro de los métodos de entrenamiento más específicamente, según los espacios, la variación de número de jugadores, según el objetivo que yo necesite. Si necesito trabajar, por ejemplo, velocidad de juego, tenencia de pelota, movilidad con la pelota, son los espacios y las reglas que yo voy a incorporar para ese juego reducido. Bien, y acá quiero explicarle algo, ¿sí? Del cálculo del espacio del juego reducido, ¿sí? No es que el profe va y pone los conitos a forma visual de lo que a él le parezca, ¿sí? Bien, hay una regla para sacar los metros cuadrados por jugador dentro del juego reducido. Y acá vemos un ejemplo para handball, ¿sí? Que es la sumatoria de los lados, teniendo en cuenta la dimensión real de una cancha de handball, ¿sí? 40 metros de largo por 20 de ancho, ¿sí? Y la totalidad de jugadores, ¿sí? Tanto un equipo como el otro, sin contar los arqueros, ¿sí? Serían 12 jugadores. Es decir, que 120 el espacio por 12 da 10 metros cuadrados por jugador. Es decir, que el handball, ¿sí? tiene 10 metros cuadrados por jugador en una situación real de juego, ¿sí? Bien, y acá coloco la referencia de metros cuadrados para el jugador, ¿sí? de fútbol, ¿sí? La sumatoria de los lados, teniendo en cuenta una cancha, ¿sí? de fútbol, por ejemplo, 110 de largo por 75 de ancho, sumo cada lado, me da 370, y la totalidad de los jugadores, ¿sí? son 20, ¿por qué? Porque no se cuentan los arqueros. En total tenemos 18,5 metros cuadrados por jugador, ¿sí? Estos espacios son el 100%, ¿sí? del espacio de metros cuadrados por jugador dentro de una cancha de handball o dentro de una cancha de fútbol, ¿sí? ¿Y qué dice la regla? Dice, en la planificación de los juegos reducidos se utiliza desde un 10% hasta un 80% del 100% por jugador. Es decir, si yo quiero trabajar la velocidad de respuesta, ¿sí? voy a usar un 10% de ese espacio total, ¿sí? Si hablamos de un 10%, ¿sí? yo voy a proponer un espacio de 1 metro cuadrado por jugador. Imagínense 1 metro cuadrado por jugador, ¿sí? Tengo que resolver muy rápido. Esa situación de juego va a llevar mucho estrés, ¿sí? Tanto físico como mental, ¿sí? Al caso contrario, si yo planifico para un 80%, ¿sí? va a tener más características de resistencia, de tenencia de elementos, o sea, de la pelota, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber más espacio, ese jugador va a tener más espacio para resolver una situación de juego, ¿sí? Bien, quiero que quede claro que al momento de planificar un juego reducido, nos sentemos a hacer estos cálculos según el objetivo de la sesión de entrenamiento, ¿sí? Bien, para los más niños, ¿sí? se respeta
el 100% de los metros cuadrados por jugador. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad técnica táctica para resolver en espacios muy reducidos, ¿sí? Como sería un 10% acá o un 10% acá, ¿sí? Sino que necesitan mucha amplitud para poder desenvolverse su forma motriz sin inconveniente, ¿sí? Y acá vemos un ejemplo del espacio de juego individual, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a armar un juego reducido, ¿sí? Por ejemplo, un handball de 20 metros por 13 metros, ¿sí? Es decir, que a la cancha de handball la divido, ¿sí?, en tres partes. Tengo 20 metros, lo que es el ancho, y 13 metros partes de su largo. Imagínense tres canchitas de estas dimensiones, ¿sí? Para jugar un 4 versus 4, ¿sí?, sin contar los jugadores. Es decir, que si yo sumo 20 más 20, son 40, más 13 son 53, más 13 son 66 metros. Dije un 4 versus 4, ¿sí?, con arcos chiquitos, y tenemos 8 jugadores. Es decir, que la cantidad de metro cuadrado por jugador va a ser de 8,25 metros cuadrados. Es decir, que estamos trabajando a un 80% de las dimensiones de metros cuadrados para ese jugador, ¿sí? Entonces este juego se va a caracterizar por mucha movilidad, mucha tenencia de pelota, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio de acción del jugador o de los jugadores, de los 8, ¿sí?, es bastante amplio. Van a estar trabajando a un 80%. Es decir, que este juego, ¿sí?, me puede durar entre 3, 5 a 7 minutos para luego hacer una pausa y una rotación. ¿Qué pasa si ustedes utilizan menos espacios de metros cuadrados? Supongamos, hacemos esta, dividimos la canchita, se me queda ahí en 10 metros acá y 10 acá por 13, ¿sí? Bien, se me va a reducir totalmente los espacios. Bien, al reducir los espacios se me va a achicar los metros cuadrados por jugador, es decir, que tienen que resolver de forma más rápida y eficiente. Por lo tanto, va a generar un estrés físico y un estrés técnico, ¿sí?, mayor que este espacio. Por consiguiente, el juego va a ir de 1 minuto y medio a 3 minutos para una próxima rotación, ¿sí? Bien, un poco de cómo manejar las cargas dentro de las sesiones de entrenamiento. Bien, ¿qué debe tener los contenidos de una sesión? Acá, independientemente de los autores, algunos hablan de 6 fases, otros hablan de 10 fases, ¿sí? Pero me quedo con esta, que es más sencillo, ¿sí?, y más simple de comprender. Fase 1. Si el entrenador muestra, ¿sí?, el ejercicio, explica y comenta el objetivo de la actividad o juego, siempre en forma de desafío, ¿sí?, que lo explique y se los nombre la actividad en forma de desafío, que utilice un tono desafiante para despertar el interés por el juego en ese niño, ¿sí? La segunda fase, el jugador vivencia, experimenta y resuelve las situaciones de juego o las actividades, ¿sí? Es decir, que va a promover la creatividad, la resolución de problemas y la exploración. Y la tercera fase, que es cuando se corta el juego y hay una retroalimentación de la actividad, ¿sí?
donde se realizan correcciones e intercambio. Cuando se realizan las correcciones e intercambio, estamos hablando, ¿sí?, de un conocimiento descentralizado, de un niño activo de su aprendizaje, ¿sí? Entonces el profe explica y muestra con muy pocas consignas, el jugador vivencia y experimenta, y luego se llama a una reflexión sobre lo que recién realizamos, ¿sí? Esto, por ahí, estas reflexiones, ¿sí?, a medida que los chicos se van haciendo más grandes, ¿sí?, cada vez son más versátiles, son más rápidas, ¿sí?, no tan como los chiquitos. Pero cuando son más grandes, ¿sí?, ya directamente, si se los van educando de esta forma, ellos ya vivencian de otra forma el juego y al terminarlos pueden comprender mejor el mismo. Bien, por último, la progresión didáctica del sujeto en relación al elemento, ¿sí? Primero, el sujeto estático, elemento estático, ¿sí?, cuando el niño entra en contacto y en conocimiento del elemento, las posibilidades de cada una de las partes de su cuerpo en función con el elemento. ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Qué pasa si le pego con los pies, con la mano, ¿sí?, con cualquier otra parte del cuerpo? Segunda fase, sujeto móvil, elemento estático, ¿sí?, cuando empezamos a tener mayor dominio en tiempo y espacio, ¿sí? Tercera progresión didáctica, sujeto estático y elemento móvil. Estas dos se van a dar en forma simultánea, ¿sí?, donde el niño tiene que ir al encuentro con la pelota, ¿sí?, o el elemento lo va a encontrar al niño, ¿sí? Bien, por ahí, para trabajar, por ejemplo, los pases que aparecían en edades más avanzadas, de los 7 a 8 años. Bien, sujeto y elemento móvil, ¿sí? Es decir, que si el niño no vivenció estas fases anteriores, es difícil que pueda, ¿sí?, interceptar una pelota cuando el sujeto y el móvil están en movimiento, ¿sí? Y por último, sujeto y elemento móvil más otro compañero, ¿sí? Es decir, que esta progresión didáctica, ¿sí?, se va a afianzar, esta última, recién a partir de los 8-9 años, ¿sí? Bueno, de esta forma damos por finalizada la clase 3, donde vimos un poco las metodologías tradicionales y las actuales que buscan un aprendizaje significativo, buscan un niño que sea más activo de su proceso de aprendizaje, ¿sí?, que sea crítico, y donde el formador debe proveer muchas situaciones a resolver. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima clase.